De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Te doy la bienvenida a nuestro podcast Boca en Boca, un espacio lleno de letras, historias, personajes y mucha magia. En el programa de hoy me acompaña Lucas Salina hablando sobre su inicio en la literatura, cómo es su proceso de escritura y qué lo inspira. Además, tendremos nuevos consejos en el espacio literario a cargo de Nora Wilson, que nos contará la mejor forma de crear un ayudante de narrativa, y en la columna Reco, Joris Peñete te recomienda el libro Romper el Círculo de Colin Hoover, para que puedas agregar a tu biblioteca. ¿Me acompañas? Bienvenido Lucas Salina al podcast Boca en Boca. Es un placer contar con tu presencia en esta entrada del podcast y poder conocer un poco más de tu forma de escribir y tus obras. Te invito a que para comenzar les cuentes a nuestros oyentes qué género escribes y dónde pueden encontrar tus obras. Hola, buenas tardes, mi nombre es Lucas Salina. Agradezco a Boca en Boca por brindarme el espacio. Me presento, soy radiólogo y escritor, o simplemente un radiólogo que le gusta escribir y las literaturas. Me gusta mucho escribir sobre cuentos fantásticos. El terror es un género que abordé casi siempre. Es el género que abordé sobre todo en mi primer libro, Los cuentos escondidos de Don Guastavino, que publiqué en 2021. Ahora va a salir un próximo libro de cuentos que se va a llamar La mujer que amaba los cuentos. Va a salir antes de fin de mes. Y ahí abordo ya otros temas como cuentos infantiles, obra de teatro, cuentos fantásticos. Hay algunos cuentos de terror también, pero en su mayoría son de otros géneros. Y es un libro que yo realicé con cuentos escritos en un taller literario que hice durante 2 años con la profesora Andrea Nis. Y es una obra que personalmente me gusta muchísimo y me gustó mucho escribirla, porque me sentí muy cómodo no solo en el taller ni con la profe, sino conmigo mismo, porque he sentido que crecí en cuanto a la escritura y a la literatura, a la variedad de géneros, porque antes me centraba bastante en el terror y me ayudó, sobre todo el taller, a abrirme a otros géneros. Como decía la profe, hay que salir de la zona de confort y bueno, pude salir y me sentí bastante cómodo. Por lo menos así lo hice yo. Espero que quienes lean el libro tengan la misma felicidad y gratitud que hice yo al escribirlo. Quisiera comenzar preguntándote sobre los temas que tocaste en tu obra La mujer que amaba los cuentos, que se estrenó hace muy poquito, en el mes de diciembre. ¿Hubo algunos temas en particular que te hubiese gustado tocar, pero te diste cuenta que era así cuando la obra ya estaba finalizada? Mira, tema no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que me hubiese gustado desarrollar algunos cuentos un poquito más de lo que fueron publicados. Por ejemplo, hay un cuento infantil en el libro que se llama Felipe la señorita Anacleta, que lo escribí el año pasado. Originalmente era un cuento que tenía unas 10 páginas y lo acorté a unas 3 o 4 para poder leérselo a mi hija en el grado. Ella el año pasado cursaba 3er grado e hicieron una feria literaria en el cole, invitaron si algunos padres queríamos ir a leerlo, a leer algún cuento, y bueno, yo decidí, me animé a leer un cuento mío. Primero se lo leí a ella en casa, le gustó, bueno, lo leí, se lo leí en el grado, gustó mucho, le gustó la maestra, y bueno, como gustó esa versión cortita, esa versión quedó para el libro. Pero me hubiese gustado desarrollarlo un poquito más que de la versión original, pero bueno, es la versión que quedó ahí y me gustó, y bueno, es la versión que va a salir publicada ahora, ojalá que pronto, antes de diciembre. La verdad que es que en el libro hice varios temas, pero me hubiese gustado escribir, por ejemplo, un poquito más de fantasía, tal vez. Hay algunos cuentos de fantasía un poquito más largos, pero en líneas generales el libro tiene los temas que nunca imaginé que podía haber escrito y lo pude hacer, y bueno, estoy contento con eso. Sumergiéndonos en el mundo de los personajes de la mujer que amaba los cuentos. De todos los que están involucrados en esta obra, ¿te sientes más afín con alguno en particular o cada uno tiene un pedacito de tu corazón? Esa pregunta es muy abarcativa, es muy difícil responderla porque hay muchos personajes. Lo que podría decir ahora es que me siento identificado con los 9 escritores que convoca Dédolas. Dédolas Andaré
la escritora protagonista de la historia troncal del libro es que ella convoca a 9 escritores para crear historias. De ahí empiezan a salir todos los cuentos que componen el libro. Y dentro de esos escritores, que por supuesto son ficticios, me puedo llegar a sentir identificado con cada uno de ellos porque me siento identificado en cuanto al desarrollo personal en la escritura. Los miedos con respecto a lo que puede uno llegar a escribir, a sus propios límites, a que uno se enfrasca mucho tal vez en un género, como me ha pasado a mí mucho tiempo en leer o no poder escribir otra cosa que no sea fantástico o terror y empezar a desarrollar otros temas, que no sé si los hago bien o mal, pero me sentí bastante cómodo. En cuanto a la extensión de las historias, yo soy una persona que le cuesta mucho resumir y a veces me voy por las ramas, y en ese libro se trata que hay escritores que les cuesta escribir historias cortitas y empiezan a desarrollar historias de páginas interminables. Me podría identificar con esos escritores. Podría hablar de cada uno de ellos, pero bueno, no vamos a hacerlo muy, muy largo por cuestión de tiempo. Pero en cada uno de los escritores que convocó Dédolas hay un poquito de mí y en las historias que ellos crearon. ¿De dónde surgió la inspiración para escribir La mujer que amaba los cuentos? Cuando publiqué Guastavino en el 2021, yo pensé en ese momento que iba a ser mi primer y único libro. Hice como algo personal, un sueño que tenía de chico. Y fueron tan lindos los comentarios que tuve de quienes lo leyeron que me alentaron para seguir escribiendo. Y fue ahí cuando me empecé a anotar en talleres y llegué al taller de Andrea Nis. Lo hice durante 2 años y ahí fueron creándose los cuentos que componen este libro. La gran mayoría de los cuentos. Digamos que el 90% de los cuentos que componen La mujer están escritos en ese taller con disparadores de la profe, que cada domingo cuando nos juntábamos online junto con otros compañeros tiraba consignas, disparadores de diferentes temas, estructuras. Un taller muy divertido, muy interesante, muy ameno y que me inspiró a escribir un montón de historias que la verdad que yo no pensé que podía volver a escribir, que iba a poder escribirlas. Y lentamente fue naciendo ese libro. Y La mujer que amaba los cuentos, justamente, la historia troncal que compone ese libro, la protagonista llamada Dédolas Andaré está inspirada en Andrea, en la profe. Ella no lo sabe, así que capaz que se entera cuando escuche este podcast. Dédolas Andaré es un anagrama de Andrea Soledad, que es el primer y segundo nombre de ella, y está inspirado en la experiencia mía del taller, de convocar, de escribir historias, de crearlas, de experimentar con diferentes géneros. Lentamente fue naciendo el libro hasta esta obra que está a punto de salir. A medida que desarrollabas la narrativa, ¿de qué forma te sentiste más conectado? ¿A través de las palabras en los diálogos, los momentos de acción de los personajes o a través de las emociones que ellos sentían? Mira, lo empecé a desarrollar el año pasado con la primera historia de este libro que se llama La convocatoria. La escribí para el taller y ahí nació Dédolas Andaré. Lo leí en el taller, se lo leí a mis compañeros. Si bien no les dije que iba a formar parte de un libro, yo ya lo sabía, pero no les conté cómo iba a ser, quién era Dédolas, no les conté que iba a formar parte de un libro. Tampoco yo ni siquiera tenía el título en la cabeza, pero yo sabía que iba a formar parte del mismo. Y más adelante, más o menos durante la primera parte de este año, desarrollé más la historia de Dédolas, ordené los cuentos que ya tenía escritos, terminé de escribir algunos que quedaron fuera del taller, pero que forman parte de este libro, y más o menos hacia agosto-septiembre terminé de darle forma, y ahí fue cuando lo mandé a corregir. Mi correctora fue Nora Wilson, la fabulosa autora de las Crónicas de la Magia del Mundo, que fue una experiencia maravillosa y personal para mí corregirlo con ella, y más o menos hasta el principio de septiembre, que fue la finalización oficial de La mujer que amaba los cuentos. Continuamos con la entrevista a Lucas Salina tras el espacio literario. Hola, hola, hola. Soy Nora Wilson. Les doy la bienvenida a este espacio de mate y literatura y que nunca les falte ninguno de los dos. Enero es el mes de los roles narrativos, así que hoy vamos a estar hablando del ayudante.
Como saben, todos los roles se definen en base al protagonista. El ayudante va a ser aquel que preste una ayuda al protagonista para lograr su objetivo principal. Ahora, ¿cómo hacemos para que un ayudante sea inolvidable y no un mero instrumento? Vamos a meternos en eso. El ayudante muchas veces, además de ofrecer una asistencia práctica, aporta apoyo emocional, aporta sabiduría, humor o incluso algunas habilidades esenciales. Muchas veces, y este va a ser uno de los puntos, el ayudante complementa al protagonista. Lo primero que tienen que tener en cuenta, si no quieren que el ayudante sea un personaje utilitario o accesorio, es que tenga un arco propio. Tiene su propia cabeza, tiene su propio objetivo, que incidentalmente ayuda al protagonista. Pero la vida del ayudante no es el protagonista. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, Sam sí es un personaje que se embarca en la aventura por absoluta lealtad, pero tiene sus propios objetivos, tiene sus habilidades que le permiten cocinar, tiene su talento y además tiene su propio arco. Sam crece en confianza y valentía y termina haciendo cosas para las que nunca se había sentido preparado. Gandalf, en cambio, no. Gandalf no tiene un arco de crecimiento como personaje, Galadriel tampoco. Segundo punto, como a cualquier personaje, dale defectos y peculiaridades. Eso los hace mucho más memorables. Por ejemplo, Burro, el personaje de Shrek, es insoportable, habla un montón, pero es simpaticísimo y realmente lo ayuda. Y eso nos sirve como espectadores, porque justamente pensamos que estamos hablando de una historia en la cual los prejuicios hacia Shrek son el tema y no nos damos cuenta de que nosotros estábamos siendo prejuiciosos con Burro, de que nuestro protagonista estaba siendo prejuicioso con Burro y de que él también vence nuestros prejuicios demostrando su valor. El ayudante no solamente ayuda al protagonista, y presten atención, también ayuda al lector o al espectador. El punto 3 es el que mencioné antes, que complemente al protagonista. Sus habilidades deberían llenar los huecos del protagonista. Por ejemplo, en el caso de Burro es muy simpático, cosa que Shrek no es. En el caso de Mushu es muy creativo y es muy lanzado y es muy impulsivo, cosa que Mulan no es. Sancho Panza tiene un cable a tierra, una conexión con la realidad que sin duda Don Quijote no tiene, y Hermione tiene conocimientos y además es racional y no impulsiva, que es justamente lo que le falta a Harry Potter, que justamente por impulsivo es extremadamente valiente. Ron, en cambio, es un amigo, pero no demasiado un ayudante, no después del libro 1 por lo menos, porque no aporta nada significativo al protagonista. Cuarto punto, dale a tu ayudante su propio momento de heroísmo. Él también o ella también deberían brillar. Siguiendo con Harry Potter, Neville no solamente es un ayudante, sino que además tiene su propio momento de brillo y tiene un momento en el cual se convierte en héroe. O Watson, muchísimas veces es él quien salva las papas del fuego en las historias de Sherlock Holmes, que está demasiado metido en su propia cabeza. Punto 5. El ayudante muchas veces además es un alivio para el lector o para el espectador, un alivio cómico o una divergencia en una historia demasiado densa. Por ejemplo, Rocket Raccoon en Guardianes de la Galaxia siempre está haciendo comentarios cínicos y groseros que hacen reír e interrumpen los momentos de mayor tensión dramática. 6. Así como tienen que tener defectos y peculiaridades, también tienen que tener conflictos propios, tienen que tener su propia profundidad y realismo. Timón y Pumba, por ejemplo, son muy graciosos, son muy simpáticos, pero tienen sus traumas con los cuales están luchando con su filosofía de que no hay que preocuparse. Y en última instancia, 7, dale una relación única y significativa con el protagonista. Por ejemplo, Haymitch en los Juegos del Hambre es un tipo que se parece bastante a Katniss porque es bastante agresivo y bastante antisocial, pero tiene sus particularidades y se relaciona con Katniss de un modo muy particular y termina ayudándola muchísimo, justamente porque no le va con suavidades y no le va con algodoncitos. Con estos 7 tips ya pueden construirse un ayudante de la gran 7. ¿Me comentan, por favor, en el podcast cuál es su ayudante preferido? Porque los leo.
Dejando de lado por un momento tu obra La mujer que amaba los cuentos, me gustaría preguntarte sobre de qué manera encuentras el equilibrio entre la necesidad de promocionar tus obras, sabiendo que como autopublicado es una tarea obligatoria, y cuidar la calidad del proceso creativo mientras escribes. Mira, soy muy tímido para promocionar mi trabajo. De hecho, Guastavino, cuando salió publicado, lo publiqué en redes sociales, que para redes sociales son básicamente la herramienta más importante, o una de las herramientas más importantes que tenemos los autores independientes. Salvo mi mujer, mis hijos, mi familia y amigos, no lo sabía casi nadie que estaba escribiendo. Salió publicado recién en redes cuando el libro fue ya oficialmente publicado. Y ahora con este libro, lo que me pasa es que me preguntan, ¿y cuándo el libro? ¿Cuándo estás escribiendo? Cuando salió la editorial, esta editorial que estoy publicando ahora, que se llama Dinastía, me está ayudando. Está promocionando el libro junto con otros autores a medida que va pasando el desarrollo. Y esto me está ayudando porque se lo he publicado en redes sociales. Muchos me preguntaron, che, ¿vas a sacar otro libro? Contame de qué se trata. Y ahí estoy como hablando un poquito más. De hecho, me cuesta mucho hacer este podcast porque soy muy tímido para hablar de mis obras. Pongámosle que vergüenza, pongámosle miedo a hablar de lo que uno escribe, del temor a que el día en que es un mal libro o no, qué sé yo, bueno, esas cosas que puede pasarle a uno. Pero básicamente cuido la calidad del proceso creativo en que me cuesta hablar básicamente de mi libro y de lo que escribo. El taller me ayudó mucho a escribir y a desarrollarme y a hablar de las obras, con las devoluciones semanales que hacíamos. Pero básicamente me cuesta un poquito hablar de eso. Pero me estoy soltando un poquito más y bueno, todo esto me está ayudando. A lo largo de más de un año de podcast me he encontrado con muchas formas de denominar el éxito, lo que me hizo llegar a la conclusión de que el éxito es muy personal y no existe tal estándar como se ha querido implantar en el pasado. En tu caso, ¿qué significa éxito? Mira, para mí el éxito es hacer lo que uno ama, no lo que uno quiere, lo que uno siente que hace bien o que le hace bien. Yo, si bien trabajo de radiólogo, soy radiólogo hace 20 años, trabajo en radioterapia, amo mi trabajo y me gusta lo que hago diariamente, pero la literatura es como un cable a tierra para la rutina. Y la literatura no es toda mi vida, pero forma una parte importante de mí, me hace bien, y el éxito es ese, poder hacer lo que uno ama. Publicar el primer libro fue un sueño cumplido que tenía desde chico, y publicar este segundo libro para mí es un pequeño logro personal porque nunca pensé que lo iba a hacer. Y el éxito es para mí decirme, che, Lucas, leí tu libro y me encantó. Ese, ese es el éxito para mí, más allá de que se venda o no se venda. Y es muy difícil escribir un libro, sobre todo para los autores independientes. Es difícil el proceso creativo, pero es muy complicado publicar un libro. Todos aquellos que somos autores independientes sabemos que publicar un libro, sobre todo en estos últimos tiempos, en este año en el país, es muy difícil, sobre todo por lo económico, y que se salga un libro publicado ya es un éxito. Y si tiene rédito tanto económico, por supuesto, pero como personal, como diciendo, che, Lucas, leí tu libro, me gustó tal cuento, como me ha pasado en Guastavino, que me decían, ya leí tu cuento, mira, pasé por acá y me acordé de un cuento tuyo, eso para mí es un placer. Las devoluciones que me hacían algunos amigos, compañeros o amigos de amigos, che, mira, le recomendé este libro a tal, le encantó y me mostraron su foto leyendo, eso para mí es el éxito, que algo tan importante para vos como la escritura, un libro, llegue a la gente, lo lea y lo disfrute. La última novela fue publicada con una editorial, pero en el mundo literario contemporáneo hay muchos nuevos formatos que no existían. ¿Has considerado migrar tus obras a formatos como el podcast, un blog, video en línea o audiolibros? La verdad que no. No pensé. Para mí fue un desarrollo personal muy importante publicar Guastavino en formato ebook, que no lo hice de movidas, primero lo hice en formato de papel y 2 años después me dije, che, ¿por qué no publicarlo en forma de ebook? Bueno, ahí sí lo hice. Recién este año estoy empezando a leer libros electrónicos, fue un camino de ida, sinceramente, y La mujer que amaba los cuentos va a salir publicado en los 2 formatos, en físico y en digital, que para mí es algo impensado hace unos años. A Lucas de hace unos años hubiese sido impensado publicar en ebook.
La verdad que en otros formatos no lo pensé publicar. No es que no quiera, sino que nunca se me pasó por la cabeza. Si bien algunas veces en Facebook escribí algunos cuentos y fueron publicados, más que eso no se me pasó. No sería una mala idea hacer un podcast o audiolibro. Pero la verdad que por el momento solamente en formato en físico y en ebook, y eso para mí es como es un boom. El mejor consejo para cualquier autor, en mi opinión, es la propia experiencia. Pero desde tu lugar, ¿qué consejo le darías a alguien que ama escribir pero se desanima en momentos difíciles? Mira, que escriba. Para mí escribir para un autor es fundamental, que no dejar nunca de escribir. Hay momentos en que uno se le hace muy difícil escribir por una innumerable cantidad de cosas, desde personales, desde la rutina diaria, desde el momento de la vida que uno está atravesando, y hay veces que simplemente no tiene ganas, por el hecho de que nada, no tengo ganas de escribir, no escribo. Pero hay veces que sí, que yo tuve momentos en que escribía mucho, otros momentos en que no escribía nada. Hubo momentos en que situaciones personales que me pasaban en la calle o en la rutina misma del laburo me ayudaban me servían de disparadores de historias para escribir. A veces que escribía en el colectivo, en el celular, y después lo pasaba en la computadora, o escribía en un descanso del trabajo, y a veces que no escribía. El consejo para que puedo dar es que no tenga miedo a escribir, que se saque la vergüenza, que se saque el miedo al que dirán. Es muy hipócrita tal vez lo que digo, porque a mí me pasa a veces, me pasa muchas veces y me pasó, pero bueno, gracias a convivir o a aceptar ese miedo y a tratar de sobrellevarlo, pude publicar un libro y pude publicar otro. Y que lo único que puede hacer un escritor, lo mejor que puede hacer un escritor es escribir. Y cuando sienta ese desarrollo que tiene para para hacerlo, que lo haga, que no deje de escribir nunca. Y que aprenda a conocerse, a no forzar la escritura, eso también es fundamental. Aunque no tenés ganas de escribir, que no escribas, que hagas otras cosas. Pero cuando sienta las ganas de escribir, que lo haga, que no tenga miedo y que fluyan las palabras, que en algún lado siempre hay una buena historia para contar. Continuamos con la entrevista a Lucas Salina tras la columna Reco. Hola, estoy por aquí nuevamente con una recomendación en esta oportunidad. Es Romper el Círculo de Colin Hoover. Seguramente el título les sea un poco conocido porque incluso hay una película sobre este libro en las pantallas. La protagonista Lily Bloom es una mujer empoderada, sin embargo, mediante unas cartas que ella le escribe a una artista de la televisión, una presentadora de televisión, va describiendo lo que ha sido su vida, su pasado, sus reflexiones, sus sufrimientos, sus caídas, y entonces te hace emocionarte con ella, vives sus sentimientos, vives sus alegrías. No siempre la apoyas. Hay momentos en que a mí particularmente me provocó darle un bofetón, pero incluso allí mismo dicen, no puedes juzgar, no puedes decir yo haría tal cosa en esa situación, porque tienes que vivirla, tienes que estar en el mismo problema en que estaba ella para que tomes acción. Y nunca se sabe qué acción vas a tomar si estás movida por sentimientos muy arraigados dentro de ti. Es una historia, un libro que te hace pensar, reflexionar, tomar acción, aconsejar si sabes de alguien en la misma situación. Entonces es bastante interesante, fácil de leer. Yo particularmente sentí muchas emociones con ese libro, porque sí tengo en mi círculo de amistades algunas personas que están en esa situación, que es algo que tampoco puedes decir voy a aconsejarlo que haga lo mismo,
porque, repito, debes estar en la situación, debes tener los sentimientos a flor de piel para saber qué es lo que realmente te conviene. Y el dato curioso de esta historia es que está basado en un hecho real que sucedió en el entorno familiar de Colin Hoover. Entonces, es emocionante, es reflexivo, es interesante. De verdad se los recomiendo, deben leerlo, porque es la vida, es real, es algo que puede suceder, es algo que está sucediendo, que ha sucedido, entonces es muy, muy real, no encuentro otra palabra para describirlo. Espero que puedan leerlo, les repito, Cerrar el Círculo de Colin Hoover. Yo lo compré en Buscalibros, pero está en muchas librerías a disposición. Un placer, hasta la próxima. Romper el círculo. Hasta la próxima. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Hemos llegado a la sección random, 2 preguntas aleatorias para conocer a Lucas detrás del escritor. Es mi parte favorita. La primera seguramente te sonará curiosa. ¿Hay algún tropo literario que te guste muchísimo pero te da algo de vergüenza admitirlo? No, vergüenza no. Pero sí, yo te digo que soy un gran fanático de las historias de terror, desde libros, películas, juegos, todo. Mi primer cuento de terror lo escribí cuando tenía 7 años. Cuando tenía 7 años yo miraba películas de terror que hoy por hoy estarían prohibidas, estaban prohibidas a esa edad, pero yo las miraba igual porque las daban y las veía. Y siempre tuve una fascinación por el terror, siempre, hasta el día de hoy. Si bien leo libros de todo tipo, me gusta mucho la fantasía, me gustan mucho los thrillers, los policiales, me gustan muchísimo las historietas, los cómics, me gusta muchísimo. Vergüenza no, pero siempre el terror, creo que los fanáticos del terror sabrán de lo que hablo, porque siempre está como un género, digamos que bastardeado, como que es un género poco culto, si le ponemos comillas, cosa que yo estoy en total desacuerdo. Pero no vergüenza, pero es la fascinación personal que tengo es por las historias de terror, de lo fantástico. Y por último, una muy importante. ¿Qué título le darías a tu primera obra si pudieras cambiarlo en este preciso momento? No sé si lo hubiese cambiado, no sé si lo hubiese puesto de otra manera, porque Los cuentos escondidos de Don Guastavino fue tan particular, sobre todo el apellido Don Guastavino, el nombre Guastavino, que generó un montón de preguntas de quién era Guastavino y de gente, digamos, random en redes sociales que me decía, che, yo soy Guastavino de apellido, ¿en qué te desarrollaste? Fue de casualidad que una vez leí ese nombre en algún lado y se me ocurrió. Pero sirvió como una especie de publicidad del Guastavino. No sé si ahora lo hubiese cambiado por otro. Tal vez le hubiese puesto El hombre que amaba los cuentos, pero no sé si hubiese titulado La mujer que amaba los cuentos ahora. Creo que Guastavino en ese momento fue un lindo título para el primer libro. Hemos llegado al final de la entrevista. Lucas, fue un placer compartir este presente contigo, conocer un poco más sobre tu obra La mujer que amaba los cuentos. Ten por seguro que estará entre mis pendientes de lectura y sin duda te deseo todo el éxito con este nuevo desafío literario. Pero antes de despedirnos te invito a que les recuerdes a los oyentes dónde pueden encontrar tus obras y si gustas también dejar tus redes para que puedan contactar contigo de una forma más personal. El placer es mío porque es la primera vez que hago una entrevista y siempre trato de ser agradecido con quienes se encarguen, trabajen y se dediquen a divulgar la obra de autores independientes. Que como bien dice el título del podcast, la publicidad más importante para los autores independientes es el boca en boca. Y yo siempre quiero agradecer de corazón a quienes se encarguen de divulgar la obra de nosotros, los autores independientes. Y La mujer que amaba los cuentos va a salir publicado a fines de diciembre por la editorial Dinastía. Y pueden verme en mis redes sociales en Instagram, Lucas Salina,
así todo junto, Lucas Salina, y ahí va a estar la información sobre Guastavino y sobre la mujer que amaba los cuentos. Bueno, les agradezco mucho este espacio y el haberme podido entrevistar y desarrollar un poquito sobre mi vida. Llegamos al final del podcast 77. Quiero agradecer la colaboración de Nora Wilson en el espacio literario, Yoris Peñate en la columna Reco y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Record Producciones. Espero tu comentario en redes y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos al escritor Lucas Bruno compartiendo un poco de su mundo literario. También más consejos sobre literatura y en la columna Reco la película Entrevista con el vampiro. Desde Boca en Boca te digo adiós hasta el próximo podcast.